suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hola y bienvenidos una vez más a Reviento Reboot. Continuamos con los tutoriales del ICP de Falcon BMS. Así que vamos a introducirnos en cabina. Y bueno, continuamos con el botón List. Recordamos que este List sí teníamos una discrepancia con respecto al F16i, que nosotros dándole al List entramos en este menú del dev, pero en el F16i le damos al doble sec y entrábamos. Bueno, como veis, vamos a empezar con una generalidad. Es que tenemos este primer menú, que veis que una vez que usemos el botón del 1 al 9 del ICP, incluso el R del recal, el E del enter o el 0 del misceláneo, nos va a llevar a otros menús. En el caso del 0, seguimos estando en el menú del list, pero nos lo amplía un poco más, ¿vale? O sea, tiene dos pantallas. Y aquí, como podéis observar, si le doy a preview o menos, ahí podemos ver que puedo cambiar el waypoint mientras estoy en este menú. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con el botón número 1, que en este caso es el de destino. Y aquí fijaos que es exactamente igual que el menú número 4 del ICP. Como estamos en la pantalla de CNI, le damos a 4, nos aparece exactamente lo mismo. Hay una pequeña diferencia. Es que en este menú nosotros podemos seleccionar el waypoint que queramos y editar ese waypoint. Pero en la navegación sigue haciendo referencia al waypoint que nosotros tengamos seleccionado. O sea, si yo ahora mismo tengo para editar el waypoint número 4, pero en el Head Display y el resto de sistemas tengo seleccionado el waypoint número 1. Entonces con este podríamos cambiar las coordenadas, la elevación, el time on target, funciona exactamente igual. ¿Ok? Y aquí aparte, si hacemos double sec, nos lleva al destino, como veis ahí en el título, OA1, el cual podemos ponerle un rango en pies, un rumbo, un bearing y una elevación. ¿Ok? Y esto si le doy arriba abajo con el double, veis que me cambia entre las distintas opciones. Cuando se me pone ahora mismo, que se me ha puesto el sketchpad en FT, eso es para cambiar las unidades de medida. Si yo ahora doy a cualquier botón del 1 al 9, veis que ahora se me pasan a kilómetros, en millas náuticas o volvemos a pies. ¿Ok? Y aquí en el caso del 0 veis que no hace nada. No se ilumina, no hace nada. Es con el 1 al 9 y ya estaríamos. Si le damos al sec otra vez, nos llevaría al mismo menú, pero sería el OA2. ¿Vale? Offset Endpoints son estos. Estos ya los veremos en detalle en un tutorial propiamente de bombardeo tipo pop-up, porque estos OA1 y OA2 lo que nos va a hacer va a ser meternos unas referencias más en el Head Display a la hora de llegar a los waypoints que tengamos asociados, porque estos se asocian a un waypoint, el waypoint que está aquí ahora seleccionado, el waypoint 4. Y bueno, pues le pondríamos esos iconitos que ya los veremos. Os pongo una imagen para que sepáis de qué hablo. Y bueno, nos podríamos guiar a través de ellos para hacer un bombardeo. Es lo que nos serviría. Y otra vez darle al sec, double sec. Ahí nos volvería al menú por defecto. Bueno, por defecto, al menú, su pantalla principal, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. Volvemos al list y nos vamos a ir ahora al número 2, al bingo. Vamos a bingo y aquí tampoco hay mucho que editar. Nos deja los waypoint, cambiar el waypoint de navegación desde aquí. Estaría waypoint 2, waypoint 3, así hasta el waypoint que quisiera. No tendría efectividad ninguna. Podríamos seleccionar simplemente el bingo. Fijaos que nos pone el combustible total. La precisión es máxima. Esto en la vida real debería variar un poco, pero ahora mismo nos está diciendo que el sistema tiene 12.086 libras y son 12.086. No son ni 12.900, no, son esas, ni millas, ni libra abajo ni arriba. Son un futuro, sí es verdad que se puede hacer un poco más variable porque el avión real no tiene esa precisión, ¿vale? Siempre hay todos los aviones, hay un margen que no se puede gastar. No se puede gastar por el diseño del avión, ¿vale? Porque no se puede hacer una especie de cubeta que caiga todo. No, siempre hay alguna cosa que se queda ahí combustible y no se puede aprovechar ese combustible. Y hay combustible que no se puede medir tampoco porque no podemos poner el medidor como quisiéramos. Entonces, bueno, aquí vamos a poder seleccionar las libras que queremos a la que nos avise bingo, ¿vale? Podéis ponerlas a lo que queráis, a 8.000, 10.000, da igual. Muchas veces se puede poner a que le pongáis a X cantidad de libras, 8.000 libras por ejemplo, damos al enter. Y a las 8.000 libras, cuando te cante bingo, pues tú ya sabes que se te ha gastado el combustible exterior o alguna cosa. Y después ya te pones pues el bingo de la misión, que generalmente pues depende de las millas que tengas, va a ser 2.000, 3.000 a veces. Pero bueno, la cantidad es suficiente de combustible para volver desde el punto más lejano de la ruta. Y nos metemos en el número 3, que veis que pone VIP to target.
¿vale? Esto lo podemos activar con el 0, ahí se activa. Y con el Previous Next podemos seleccionar a qué waypoint lo tenemos activado, ¿vale? Se activa a todos, quiero decir a qué waypoint lo configuramos, ¿vale? Activar se activa a todos. También podemos seleccionar con Sec Beep to Pop. Y bueno, es lo mismo, solo puedes seleccionar uno o el otro, los dos no. ¿Ok? Y esto es igual que con el destino que habíamos puesto en el list 1. Es otra información más que se complementa a esa serie de waypoints para bombardeo. Así que esto también no os preocupéis, lo veremos en ese mismo tutorial de bombardeo tipo pop-up, en el que nos da mucha información en Head Display. Y es exactamente lo mismo, ¿vale? Podríamos hacer un double, si encuentro, ahí está. Y pues podemos cambiar la elevación de ese waypoint que pondremos, el rango, el rumbo desde el objetivo, a qué waypoint estamos haciendo referencia, y aquí igual podemos poner que fueran en kilómetros, en millas náuticas o en pies. Recordad siempre que 6000 pies es una milla náutica. Es una regla de cambio bastante fácil, pero bueno, aquí nos lo podemos poner en kilómetros y lo que queramos a día de hoy. Continuando con el modo list, si ahora nos vamos al modo 4 de nav, estatus de navegación, ahí podemos ver que nos permite gestionar los waypoints, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero el resto simplemente está para que quede bonito, ¿no? Esto nos va a estar dando una perspectiva de cómo de precisión tenemos tanto en el GPS como en el sistema inercial. Ahora veis que siempre en Falcon es perfecta porque no hay drifting, entonces está siempre en high. Y bueno, pues ahí tenéis las imágenes que os pongo como siempre cuando encuentro información de tal. Veis que nos puede dar o high, medium, low, fail, blank. Hay varios estados, ¿no? Y luego las dos últimas líneas, la de mission duration, 5 días, y key valid, eso hace referencia a las keys, unas keys criptográficas, ¿vale? Sobre el tema del GPS a la hora de que está encriptado. Si tenemos... para cuántos días podemos seguir funcionando con ese GPS, con las keys que están cargadas en el avión. Ok, sí es verdad que el GPS tiene acceso a todo el mundo, y justo por eso militarmente ese acceso se puede denegar. A base, tú puedes inducir que los GPS, el propietario del GPS, ¿quién es el propietario del GPS? Estados Unidos, ¿no? Entonces Estados Unidos puede coger y hacer que de repente todos los GPS se lean mal. Y solo lean bien los que tengan las keys válidas. No son particularmente estas keys son de acceso militar, están las civiles, están las militares, y bueno, realmente se pueden trastocar todas, ¿vale? Su sistema pueden hacer lo que quieran. Siempre, y luego teniendo la key válida, ellos tienen los datos buenos, y el resto de gente tendría datos no válidos, y no podría disparar una bomba GPS que tú hubieras hecho en tu casa, porque el GPS está erróneamente funcionando y dispararías la bomba a otro lado donde no quieres dispararla, ¿no? Luego con esta menú, aquí en Falcon no está, pero si hiciéramos double check, veis ahí, nos cambiaría a otra pantalla. Y en esta otra pantalla, pues bueno, tenemos ahí, como podéis ver, comandos de navegación, el waypoint seleccionado, y nos pone un filtro que puede estar en auto y en SEO blank. Ese filtro lo que hace es, comparar la señal INS, la de GPS, y ver, pues sobre todo ver que el GPS está bien con respecto al INS, al principio cuando se arranca el avión, ¿no? Después ya pues se va retroalimentando. Luego está el reset GPS y el zero sight GPS. El zero sight es para borrar todas esas líneas. Eso, como siempre, pondríamos 3 cartas encima, le daríamos a 0 y se ejecutaría. Y el reset GPS, eso lo puede iniciar el piloto siempre que quiera, o el avión lo puede iniciar una vez, solo una vez. Cuando, por ejemplo, arrancamos el avión bajo un techado, bajo un shelter, hay poca señal GPS, si entra por la puerta de adelante que está abierta, pero no te puede dar el GPS bien. Entonces, en ese caso, que hay un GPS de baja calidad, por así decirlo, cuando el avión detecta que supera los 5 nudos por hora, 5 nudos a secas, no por hora, se auto-resetea para cargar otra vez las estaciones GPS que le lleguen. Esto es como cuando con el coche te metes por debajo de un túnel, pierdes las señales y a la que sales se recupera, ¿no? Pues esto es un poco igual. El avión lo puede hacer una vez o el piloto lo puede hacer cuando quiera. Esto no dice ser que estés volando y vayas perdiendo los GPS y tú tengas que estar dándole todo el rato ahí. ¿Vale? Eso es otra cosa. Esto realmente es como para, sobre todo, el momento principal. ¿Vale? Arrancamos en el shelter, sabemos que hemos salido del taxi, reseteamos y entonces ya tenemos bien los GPS. O cuando la navegación esté muy degradada por algún motivo, se resetean los GPS, se borra toda esa información degradada que tenemos y la recopilamos del principio otra vez y en teoría debería estar bien.
Luego, por continuar con los distintos menús, vamos a ver el número 5, Man, que este sí es bastante interesante, aunque no se usa mucho realmente, ¿no? Porque habla del asunto del cañón. También nos deja, evidentemente, seleccionar los waypoints, ¿vale? Nos deja gestionarlo. Y el wingspan, ¿veis? Ya wingspan, ancho, envergadura, eso nos va a hacer referencia al cañón. También lo veremos en el tutorial que hablemos de cañón aire-aire. La envergadura que queremos que el funnel, esa vista de túnel, nos marque. Entonces ahí para un avión tipo F-16, pues de 5 pies está bien. Entonces bueno, es lo que hay. Y luego el mval y su puta madre, eso no tengo ni idea. Time of flight 5,4 segundos y el range 2000 pies. Eso entiendo que es a dónde quieres que te calibre cuando disparas sin bloqueaje radar, ¿vale? Porque está hablando de tiempo de bala, tiempo de vuelo de la bala, 5,4 segundos, pues eso supongo que será el largo del funnel. Y el range, a donde quieres que esté la piper de range para alguien que mide 35 pies. Bueno, los 35 pies van a ser en toda la escala, evidentemente, pero será el puntito ese que podemos poner ahí. Así que bueno, esto ha sido el tutorial por hoy. Espero que, bueno, hemos avanzado 5 puntillos. Son bastantes, hay bastantes más, pero no todos ellos van a tener, como hemos visto, funcionalidad, ¿no? Pero bueno, ya iremos viéndolos poco a poco y espero que os suscribáis. Si no sois un suscriptor, dale a like. Y como siempre os digo, sed felices. Chao, chao. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.